complicado para algunos miembros de Iglesia de Cristo Betel. Lo que sucede es que tengo que enseñar lo que creemos en la iglesia. Y usted debe de, si no lo conoce, debe de preguntar. Pero obviamente no me puedo detener a no explicar temas que, aunque sean profundos, es lo que creemos. De hecho, una de las cosas que en los discipulados que empecé con los encargados de culto estamos haciendo es repasando el fundamento de lo que creemos. Dicen amén los hermanos de culto, encargados de culto. Con la finalidad que cada uno de los que enseña en esta congregación esté muy claro en los fundamentos, para que de esa manera no tengamos ninguna mezcla doctrinal. Yo sé que en los últimos 2 años y en el transcurso del 2021, 2020, 2022, se han venido acercando familias que vienen de otras congregaciones y es muy normal que eventualmente alguien se sienta un poquito complicado en entender algunos puntos. Y por esa razón, el día de hoy se va a iniciar la escuela, o mejor dicho, Corderitos, ¿verdad? Presencial, porque Evangelismo ha tenido a cargo Corderitos virtual con los recién convertidos, donde nosotros enseñamos 20 temas de doctrina básica y queremos empezar hoy en uno de los salones de atrás, pero yo personalmente quiero invitar a aquellos que están viniendo al templo, a Betel, y que tal vez no conocen completamente toda la doctrina, por favor, los invitamos a que también participen de la doctrina básica, porque de esa manera van a tener ustedes un conocimiento más amplio acerca de, y primero los fundamentos de la doctrina básica, y luego tenemos como 24 temas de lo que yo llamo la doctrina intermedia. Así que vamos a ir escalonando y de hecho considero que todos los que están viniendo los vamos a estar invitando para que idealmente puedan recibir la clase. Hoy inicia de 10 a 11 en el ínterin, entre culto y culto. Si usted se quiere quedar, pues quédese, la invitación es abierta y lo mismo para la doctrina intermedia. Vamos a aprovechar ahorita que tenemos los 2 cultos en ese ínterin, pero eventualmente cuando tengamos nuevamente un culto estaremos indicando en qué momento, probablemente lo hagamos de 8 a 9, para que de 9 en adelante tengamos el culto. Claro, usted va a decir, hermano Sergio, pero demasiado largo los cultos. Bueno, realmente yo creo que si usted viene solo el domingo porque le es difícil venir entre semana, pues aproveche. Así que vamos a estar tratando de poner los andamiajes doctrinales. Usted sabe que un andamio sirve para poder elevarse, ¿verdad? Y desarrollar un trabajo en altura, ¿sí? Un andamio. ¿Lo ubica? ¿Todos ubican ese concepto? Bueno, si no tenemos ese andamiaje para ir subiendo, y es un andamiaje doctrinal, por supuesto vamos a tener problemas. Yo sé que estas enseñanzas no son fáciles, son difíciles de digerir. Y agradezco a los 4 hermanos, solo 4 hermanos de Betel han hecho preguntas. Algunos han hecho hasta 10 preguntas y he tenido la oportunidad de hacer el tiempo para contestarlas. Y por supuesto estamos abiertos a contestarlas. Pero entiendo que si no conocemos algunos conceptos, obviamente nos va a ser difícil. La preexistencia, pues, es una de las doctrinas columnares de nuestra iglesia Betel. Creemos con todo nuestro corazón que es una doctrina bíblica, aunque el 95% de la cristiandad, quizá por no entenderla, no la crea. Pero así quedamos el domingo pasado en el primer culto y con la ayuda del Señor vamos a hablar ahora, dentro de lo que empezamos a ver el domingo pasado, de un concepto que tenemos que tratar de explicar, como es la memoria ancestral. Son términos raros, ¿verdad? Y lo más complicado de esto es que si usted
ha tenido diríamos, la oportunidad de leer algún tipo de lectura antes de ser cristiano, tal vez este concepto le parezca conocido dentro de las fuentes esotéricas, y eso es lo que asusta a la gente. Pero se le llama memoria ancestral al hecho que si nosotros realmente, como creemos, tuvimos una preexistencia a nivel de espíritus, entonces la pregunta de muchos de los que me hicieron, los que se animaron a hacer preguntas es, ¿por qué no me acuerdo? Y a eso se le llama memoria ancestral. Y obviamente, si nosotros nos acordáramos, que sería una base muy sólida para que usted creyera en la preexistencia, ¿no cree usted que estaríamos viviendo dos vidas? Una vida preexistencial maravillosa, pero también con los conflictos de las batallas preexistenciales perdidas. Y entonces sería una especie de esquizofrenia, viviendo una vida pasada y viviendo una vida presente. Entonces creemos que el Señor, cuando entramos a la tierra, nos vela la memoria ancestral, para que como en un cuaderno en blanco nosotros podamos empezar a recordar a partir del momento donde nosotros recordamos en esta tierra, en lo que llamaríamos existencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ese sentido, esta semana una hermana que fue fundadora de Betel, pero que no está con nosotros ahora y no ha partido con el Señor, sino que está en otra congregación, me escribe continuamente y me decía algo que tiene que ver con la memoria ancestral, porque ella le preguntaba al hermano Otto por qué razón ella no entendía muchas de las cosas que él enseñaba. Y entonces el hermano Otto le dijo algo interesante, porque le dijo, mira, cuando el Señor venga en su parusía, ¿y cuántos esperamos su parusía? ¿De verdad usted la espera? Bueno, una cosa es esperar y otra cosa es estar listo, estar preparado. Y por eso en esta iglesia siempre le vamos a estar hablando de la necesidad de estar preparado. Por las dos inminencias, ¿sí? Dos inminencias. Yo repito conceptos para que le queden claros en su corazón, no solo en su mente, porque inminencia es algo que puede suceder en cualquier momento. ¿Y por qué yo hablo de dos inminencias? Porque una es que nos vayamos a dormir, pero no el dormir que le puede pasar a usted ahorita por el frío, porque no durmió bien, ese es un dormir físico, sino que nos vamos a dormir como dice el Nuevo Testamento, es decir, nos vamos al cementerio, pero el Señor le llama dormir. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aclarando y recordando conceptos. Entonces, si nosotros morimos físicamente, ¿cómo nos vamos? Sabemos a dónde podemos ir, pero la pregunta es ¿cómo nos vamos? Si nos vamos en pecado, si nos vamos sin arreglar asuntos con Dios, y es que por eso la cena del Señor es tan importante, ¿verdad? Y en las iglesias evangélicas, honestamente no sé a quién se le ocurrió que la cena del Señor debe ser cada mes. ¿Habrá algún respaldo bíblico? Eso está en el quinto evangelio de los santos evangélicos, que no existe, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Los misioneros que vinieron a Guatemala hace unos 125, 130 años, me imagino que traían la costumbre del primer domingo de cada mes, que la continúan llevando a cabo. Usted lo puede ver en todas las redes, casi todas las iglesias. Cuando el Señor me permitió pastorear, yo rompí con ese marco.
Y aún ahora a veces nos toca el último domingo de cada mes, o sea que estamos otra vez enmarcados. Ya voy a romper eso también. Porque ya lo hice en una iglesia de más de 2,000 miembros, donde lo que teníamos en bodega era vino. Y cuando yo decía, ¿hay Santa Cena? A comprar pan. Y el pan se conseguía. Y si se conseguía para 2,000 personas, ¿cómo no se va a conseguir para 150, 125 personas? Que estamos por los turnos, ¿verdad? Ay, hermano, pero es que nos pone a correr. Bueno, ya puse a correr a 200 diáconos. ¿Cómo no van a correr ustedes? Nos podemos preparar. Por otro lado, no tenemos ni siquiera que estar haciendo pedacitos del pan. Porque en esa ocasión yo lo que hice, y los que, no sé quiénes estuvieron allá en la Toledo y en el Naranjo, a ver, tengo bastantes testigos aquí. Bueno, lo que hacíamos es que en una canastita poníamos el pan y cada uno de ustedes iba cortando un pedacito de pan cuando le acercaban el pirujo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero en otros lados usted sabe que esa palabra es fea. Bueno, un pan francés grande, ¿verdad? Entonces cada quien cortaba. Ahora como estamos en COVID, pues lo pensamos 2 veces, ¿verdad? Porque lo más seguro es que usted tendría un poquito de pena. La otra cosa está que deberíamos de dar la Santa Cena o la Cena del Señor en una copa. Pero imagínese qué copona, ¿va? Pero un pan habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Algunos otros lo cortan, ¿verdad? Agarran su pan sándwich y lo cortan en cuadritos, le quitan la orilla, pero el Señor no lo cortaron con espadas. Entonces, si quisiéramos acercarnos lo más posible, realmente lo que el Señor hizo cuando instituyó la cena, es cierto que lo que había era pan sin levadura, porque Él estaba en una Pascua. Y tenemos que entender que en la Pascua no había levadura, porque la fiesta de los panes sin levadura que se establecía por 7 días, al terminarse esos 7 días se establecía la Pascua, así que en Israel estaba prohibido que hubiera levadura, de tal manera que era un pan plano, no elevado, sino planito, ¿verdad? Redondo. Y de ahí cada uno de los discípulos, Él les dijo, esto es mi cuerpo, pero les mostró el pan, era una unidad, y de ahí cada uno cortó su pedacito. Eso todavía lo hacen en Oriente, no en Oriente de Guatemala, ¿verdad? No en Jalapa o en Zacapa, sino que me refiero al Medio Oriente. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano amado, yo creo que nosotros, lo que le dijo al final el hermano Otto, volviendo, porque me metí un poquito por la cena del Señor, le dijo, cuando el Señor venga en su parucía, te van a devolver la memoria ancestral, le dijo a esa hermana. ¿Qué piensa usted? ¿Será que va a ser así? ¿Qué piensa? Bueno, yo tengo personalmente la idea que cada vez que a usted le revelan algo, cuando usted lee la palabra, cuando usted busca del Señor, cuando usted se mete con Dios y el Señor le regala una perla, personalmente creo que le descorren un poquito la memoria ancestral. Por ejemplo, puede ser que aquí algunos o de los hermanos que están en internet nunca crean en la preexistencia y no los podemos obligar, sino que aquí exponemos la palabra del Señor. Pero cuando a usted, como dicen por ahí, le cayó el 20, ¿se ha dado cuenta usted que a veces se nos hace la luz en algo? ¿Sí le ha pasado? A todos ustedes les ha pasado. Oyendo la palabra, estudiándola, meditando, orando, en cualquier momento usted va en el carro y dice, sí, señores, ahora entendí la preexistencia. En ese momentito lo que hicieron fue correrle un poquito el velo. Pero claro, cuando el Señor venga, le van a descorrer todo el velo y entonces conoceremos como somos ahora conocidos. Amén. Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño,
¿Se acuerda que dice eso en 1 Corintios 13, si no estoy mal? Pero cuando ya sea mayor, cuando ya sea grande, maduro, entonces entenderé completamente. Muy bien, la memoria ancestral, hermano amado, seguramente está ahí. Y yo me pongo a pensar que dentro de esa memoria ancestral, seguramente usted en espíritu alababa cuando estaba en la casa del Padre y adoraba, porque esa es la verdadera alabanza y adoración en espíritu y en verdad. ¿No cree usted? Entonces, en la medida que también nos enseñan sobre alabanza y adoración y se nos revela, porque algunos de ustedes no tienen la libertad para danzar, y tengo la sospecha de que es porque tienen algún prejuicio, quizá doctrinal. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Elim en 1982, yo venía de una iglesia tradicional donde no se podía aplaudir, mucho menos moverse, ¿verdad ustedes? Y a Elim se le criticaba, ¿sabe cómo le decían las otras denominaciones? Cómo nos amaban, ¿verdad? Ya vas al chinique vos. Elim era el chinique. Y usted sabe lo que es un chinique en las ferias del interior de la República, ¿verdad? Entonces había mucho ataque. Lo cierto es que años después Dios usó realmente Ministerios Elim para abrir una brecha, para romper con muchas tradiciones evangélicas, no con la palabra, sino tradiciones evangélicas. Pero puede ser que usted esté con nosotros aquí en Betel y no tenga libertad de alabar, de adorar. Con honestidad le digo, algunos de ustedes ya se hubieran ido si nosotros tuviéramos la libertad que tuvimos antes en la carpa. ¿Se acuerda que a veces nos salíamos todos de aquí y nos íbamos a rodear el terreno? ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Lo volverían a hacer, hermanos? Es que ahora hay muchos carros, van a decir. Pero ojo con esto. La doctrina que predicamos acá es muy probable que a algunos les motive a irse. Y obviamente nosotros estamos en la mejor disposición de explicar, pero usted toma su decisión. Y creo que realmente todavía nosotros en cuanto a alabanza y adoración estamos muy tímidos, hermano. Sé que 2 cultos nos encierran en poco tiempo de alabanza y adoración, pero no tenemos muchas veces la disposición de danzar. Yo me gocé cuando hicimos este templo para que hubiera área, porque la carpa era más chiquita. Pero no se anima usted. Y no es danza aprendida, no es recibir clases, sino que tener la libertad, aunque sea de hacer, aunque sea de brincar. Por eso danza, danza, brinca, brinca, brinca. Podríamos hacerlo así, ¿verdad? Delante del Señor. ¿Por qué se usan las expresiones corporales? Y vamos a tener que tener temas de eso. ¿Por qué danzamos? Hay un tema que está ahí en internet, que lo enseñé. Pero hoy estamos avanzando lentamente en lo que es la ruta de los celestes, y creo que esto lo vimos con el grupo número 2. Con usted avancé menos, pero este pasaje dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice David, y en la casa del Señor. Aquí Señor está traducido en esta versión Jehová, el tetragramatrón, pero muchas versiones, como la versión Las Américas, por ciertas controversias en la traducción del nombre Jehová, prefieren traducir Señor. Y Jehová, Señor, es el Padre
Entonces yo podría muy bien decir, y en la casa de mi Padre. ¿Estamos de acuerdo? Moraré por largos días. Pero Versión Las Américas pone una llamadita, y aquí quise poner esa foto. No sé si podemos apagar estas luces que están frente tal vez así se ve un poquito mejor. Espero que usted logre, cuando nos apaguen la luz, de este lado, logre ver, porque me interesa que usted, ¿está mejor ahí? ¿Sí? Bueno, note que dice, y en la casa del Señor moraré. En la parte de arriba hay un numerito 2, ¿verdad? ¿Lo logran ver los de atrás? Ah, qué bueno. Ese 2 es una llamada de los traductores. Y los traductores entonces, note que el número 1 dice o solo. El número 1 dice solo el bien, podríamos traducir en lugar de ciertamente. Pero el 2 dice, y eso me interesa mucho, otra posible lectura es volveré. ¿Lo lee? A eso cambia completamente la idea, porque si yo voy a volver a un lugar es porque ya estuve antes. Dice amén. No, a mí me gusta profundizar, investigar, porque creo que lo que debemos hacer los hijos de Dios. Pero no he podido comunicarme con los traductores y quizá no lo pueda hacer, porque hace rato, quizá ya se murieron, ¿verdad? ¿Por qué ellos pusieron o volveré en lugar de moraré? Para tener, si usted quiere, una explicación técnica de aquellos que conocen el hebreo. Pero lo cierto es que ellos pusieron volveré. Entonces podríamos decir, y a la casa de mi Padre volveré. Ya le expliqué por qué digo de mi Padre, porque algunos me preguntaron sobre eso. Si ahí dice Señor, pero insisto, va un texto hebreo. ¿Usted quiere tenerme paciencia? Vayamos, porque quiero que usted se dé cuenta personalmente. Déjeme ir al Salmo 23, 6 y vamos a buscar precisamente una versión que en cada palabra tiene los números de Strong's Concordance, que traduce del hebreo al español. Entonces, ¿a quién moraré? No, vamos a ir primero a Jehová. Primero a Jehová. Nota que Versión Las Américas traduce Señor. Expliqué, creo que en el segundo culto, ya no sé en dónde lo hice, que muchos creen, y hay controversia, las palabras hebreas, eso que parece una coma, no sé si lo puedo ampliar, creo que sí lo puedo ampliar, o no lo puedo ampliar, no lo puedo ampliar. Pero logra ver hasta arriba que aparece algo que se ve así, como una coma. ¿Lo logran ver? Se están viendo desde allá, tienen buenos ojos. Eso es Y en nuestro idioma. Luego aparece otra letra que parece como una casita. Esa es una letra del alfabeto hebreo que se traduce H, YH. El hebreo no se lee de izquierda a derecha, sino que se lee al revés, de derecha a izquierda. Luego aparece una Vav, que se traduce W. Y finalmente se repite la segunda letra, que es otra letra como casita, que es también H. Entonces, H, W, H son consonantes en nuestro idioma. ¿Cómo traducimos eso? Para nosotros la H no es sonora, pero para el alfabeto hebreo se pronuncia como una J.
Entonces sería Y, la W, B, H. Entonces lo más parecido, desde hace mucho tiempo en algunos seminarios han llegado a la conclusión de que ese nombre se debería traducir en nuestro idioma español como Yahweh, porque tuvieron que agregarle las vocales para que fuera pronunciable en nuestro español. De tal manera que en 1500 y pico, Reina y Valera, ¿cuántos tienen una Biblia Reina y Valera? Casi todos, ¿verdad? Nuestra famosa Reina y Valera del 60. Hay controversias hasta en las versiones. Muchos dicen, no, la Reina y Valera buena es la de 1909, que nosotros la conocemos como la antigua versión. Tal vez usted tiene alguna en su casa. Entonces, últimamente, y como ahora a nivel de internet eso se maneja de una manera muy fuerte, muchos especialistas están diciendo que tradujo mal Reina y Valera, que llegó a la conclusión con sus conocimientos de poner Jehová. Otros dicen que debería haber sido de otra forma. Así que esa controversia, que podríamos pasar toda la mañana hablando de eso, pero no es el tema, hace que las versiones como las Américas no se hagan bolas y entonces traducen Señor. Pero aquí, si volvemos a la presentación, nos vamos a dar cuenta nosotros, déjenme ver dónde ando, aquí estoy. No, no es aquí, es aquí. Entonces dice, y en la casa del tetragramatrón o del YHWH, pero que aquí pusieron Señor, pero es nuestro Padre. Eso es lo que quiero que usted entienda bien. Y a la casa de mi Padre, porque es mi Padre. Yo no sé si es el suyo. Algunos se quedan quietos ahí. ¿Usted tiene padre, hermano? ¿Sí tiene padre? Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento Él se identifica como el Padre de los espíritus. Y no es casualidad que diga espíritus. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo soy Padre de los espíritus, dijo el Señor. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo puedo yo volver a un lugar donde nunca estuve? Pero si la traducción aquí de la revelación que recibió David es buena, como ellos lo plantean, lo plantearon hace unos 20 años. Entonces es una base muy sólida de la preexistencia. Muy bien. En la primera epístola de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 2 y verso 25, dice el apóstol Pedro, pues vosotros, eso indica que le está escribiendo a la iglesia, andabais descarriados como ovejas. ¿Cuántos decimos amén que andábamos descarriados como ovejas? Espero que no andemos ahora otra vez así, ¿verdad? Porque caras vemos en el templo, vidas no conocemos fuera del templo. Pero ahora habéis vuelto, otra vez habéis vuelto. Yo no puedo volver si no he estado antes. ¿Estamos de acuerdo? Si entendemos nuestro idioma español. Habéis vuelto al pastor y guardián. Ahí es en el griego episcopos, que se traduce guardián, pero en muchas de las versiones se traduce obispo. Habéis vuelto al pastor y obispo. Bueno, algunos dicen que como ya se me está cayendo el pelo de aquí, me está saliendo la ruedita del obispo. Pero solo sería la ruedita, ¿verdad? Porque la mayoría de estos personajes en la iglesia grandota, porque esa es una jerarquía, es un nombre que lo han puesto dentro de la jerarquía de la iglesia grandota, ¿sí? ¿Sabe a qué me refiero?
Los norteamericanos sí rescataron en su idioma inglés el término o el título, y por eso usted ve muchos pastores evangélicos que los presentan como el bishop, ¿sí? Bishop. Pero en realidad es un término bíblico que nosotros tenemos que tener. Pero en realidad, ¿qué es el obispo? ¿Qué es el episcopo? Es un supervisor. Entonces imagínese usted, Cristo es el diácono del Padre. ¿Cuántos saben eso? Para los que crean que el diaconado es una cosa que no vale la pena dentro de la iglesia, están totalmente equivocados. Para mí el mayor secreto para aprender a servir es pasar por el diaconado. El que no pasa por el diaconado normalmente no sirve bien y generalmente se hincha cuando tiene otro título. ¿Aló? Por eso quien fue mi pastor dio instrucciones en un momento dado. Todos deben de pasar por el diaconado antes de ir a otro lado. Y nos explicó por qué. Y el diaconado, note, aquí dice, habéis vuelto al pastor. Ese es el término que le están dando al hijo. Por eso él también en otra porción dice que él es el príncipe de los pastores. Me recuerdo, en la ciudad de Nueva York, hace varios años. Tenía el doctor Ríos tal vez unos 6 años de haber muerto. Y todavía estaban las batallas internas en el IMSS. Pero en ese retiro confluyeron varios apóstoles, que ya se habían definido ellos como apóstoles. Yo hice un compromiso con Dios, que yo iba a enseñar lo que Él me pusiera, aunque me metiera en problemas. De tal manera que delante de esos apóstoles, cuando me tocó mi turno y tenía que enseñar sobre estructura de la iglesia, les dije, ya se dieron cuenta que el Señor Jesucristo no se presenta como el príncipe de los apóstoles, sino se presenta como el príncipe de los pastores. Y claro, algunos pusieron cara agria, ¿verdad? Pero ¿por qué será que el Señor se presenta como el príncipe de los pastores y no como el príncipe de los apóstoles? Porque la función pastoral es más importante de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Recuerdo que hace unos años, tal vez hace 10 años, hablé sobre el ministerio pastoral. Son temas que primero Dios vamos a estar colocando en el canal de este servidor para que usted los oiga, porque hay cosas que no he vuelto a repetir. Pero lo cierto es que la función más importante que desarrolla Dios es ser pastor. ¿Sabe por qué? Porque Él, a su primera pareja que puso en el huerto, Él los pastoreó. Hermano, ¿dónde está el texto bíblico? Pero si los cuidaba todos los días, les hablaba todos los días. Eso es pastorear. Amén. Cuando Él estableció al pueblo de Israel, el Padre los pastoreó. Y en Ezequiel, cuando se dio cuenta que los pastores de Israel estaban haciendo mal su trabajo, les dijo, los voy a hacer a un lado y yo los voy a pastorear. Por eso cuando ahora el Hijo, bajo la revelación de Pedro, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, no dice espíritus. ¿Ya notó eso? ¿Ya lo notó? Si va al original dice suke o psique, el griego, que se traduce almas. No neuma, espíritus. Entonces yo tengo que entender que no solo mi espíritu es preexistente, sino tal parece que mi alma también. Acuérdese, aquí estamos exponiendo y usted tiene que sacar sus conclusiones en base a estudiar la palabra. Ahora, ¿cuándo me pastoreó el alma el Hijo? Es la pregunta. Si cuando entramos a la tierra, obviamente hubo un lapso en el que nuestros espíritus estuvieron vivos, ya lo he explicado también,
Y si no, lea Romanos 7 profundamente. Y después de leerlo, respóndase por qué Pablo dice: mejor lo leo. Vamos a Romanos 7. Tengo que ir despacio porque debo de explicar muy bien las cosas. ¿Por qué será que el apóstol Pablo, vamos a ir a una versión Las Américas, indica en el capítulo 7 de Romanos y verso 9: y en un tiempo yo vivía sin la ley? Uno tiene que definir cuál era ese tiempo. Pero al venir el mandamiento, quiere decir cuando Pablo fue consciente del mandamiento. ¿Cuándo somos nosotros conscientes de lo bueno y lo malo? ¿Cuándo fue consciente usted de lo bueno y lo malo? Cuando vino el mandamiento. Cuando usted fue consciente, no sé en qué etapa, desde que nace, 3 años, 4 años, 5 años, no sé. Es difícil definirlo. Porque ese periodo su espíritu está vivo hasta que cuando usted decide entre lo bueno y lo malo conscientemente, normalmente va a escoger por lo malo, por el ancestro adámico que todos traemos. Y entonces el alma mata el espíritu. Mire lo que dice Pablo: y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. ¿Revivió? ¿Quiere decir que estaba activo antes? Tantas preguntas y tantas cosas, ¿verdad?, que tendríamos que estudiar. Y yo morí, dice Pablo. ¿De qué muerte está hablando Pablo? Tiene que ser espiritual, porque si no, chiquito lo hubieran enterrado, ¿verdad? Hermano, ¿me está poniendo atención? Hermanos que están en internet, no puedo tener retroalimentación, pero espero que me estén entendiendo. Apunten los versos y estúdielos, medítelos, y de repente les viene el 20. Pero aquí está muy claro: si esta es muerte física, no se podría entender por qué Pablo seguía viviendo. Es como le pasó a Eva, que le dijo la serpiente: no morirás. Porque Dios le dijo: el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Se comió el fruto de ese árbol. ¿Y qué pasó? No cayó muerta. Entonces dijo Eva en ese momentito, que inmediatamente empezó a razonar y no ser guiada, o sea, guiada por alma, ya no por espíritu. En ese momentito seguramente ella dijo: tenía razón la serpiente, yo no morí. Pero no estaba hablando de muerte física, estaba hablando de muerte espiritual. ¿Ya lo notó? Bueno, Pablo lo enfatiza y dice: y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Estoy en Romanos 7. Me imagino que lo están colocando atrás. Ahí está, ahí se está viendo. Porque el pecado, verso 11, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. ¿Ya se da cuenta usted por qué decimos que los bebés cuando nacen vienen vivos espiritualmente? No como dice la tradición evangélica. Y probablemente millones y millones y millones y millones creen así. Y tal vez usted cree así, porque así se lo enseñaron. Pero usted tiene que ir a la palabra. Están bien tranquilos todos. Pero, ¿lo está entendiendo, hermano? Entonces, vuelvo a la presentación. Dese cuenta entonces que la pregunta en el aire es: ¿cuándo el pastor y obispo de mi alma o supervisor de mi alma me pastoreó? En el mundo no me podía pastorear porque estaba en el mundo. Un periodo con espíritu vivo, quizá poquitos años, y luego muerte espiritual. En ese momento el niño
Todos los niños que a las 11 van a estar en clases. Insisto, cada vez que enseño esto, las maestras deben de estar bien seguras, o los maestros, que pueden tener muertos espirituales ahí. Y por eso hay que enseñarles el Evangelio, para que reciban a Cristo y nazcan de nuevo los niños. ¿Me está entendiendo? Por eso dentro del ministerio a niños debe haber énfasis evangelístico, para que nazcan de nuevo los niños o los prejus. Todo lo demás pierde importancia si no nacen de nuevo. Voy a ser muy puntilludo en lo que voy a decir en este momento. En el área de niños, en el área de prejus y aún en el área de jóvenes, podemos ser una fábrica de fariseos si no se convierten. Tenemos que tener testimonio que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros prejuveniles y nuestros jóvenes están convertidos y no tienen una cultura evangélica, porque sus papás les heredaron una religión. ¿Y cómo podemos entender eso? Observando sus convicciones, su conducta en casa o fuera de casa. ¿Me está entendiendo? Yo no quiero que Betel sea una fábrica de fariseos o de cristianos evangélicos que solo tienen religión. Yo no quiero eso. Y por supuesto Dios tampoco. Y es muy tenue la diferencia. Porque vemos danzar a un niño. Está bueno que dance, pero ya recibió al Señor o danza por imitación. Muchos se extrañan cuando yo hablé 3 mensajes sobre el poder de una vida nueva, porque parecía evangelística la cosa. Pero yo sabía de parte de Dios por qué lo estaba haciendo. Porque uno puede pasar 40 años en el evangelio y no ser convertido. Equivocado por muchas cosas. Bueno, si en el mundo antes de convertirme el Señor no me pudo pastorear, porque no pudo pastorear mi alma porque yo no me dejaba, entonces quiere decir que Él fue pastor y obispo en la preexistencia. Solo así se entiende. ¿Me está entendiendo? Lo logra ver, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Ahí hago la pregunta: ¿cuándo fueron pastoreadas nuestras almas? Usted tiene que dar esa respuesta. Si usted no cree en la preexistencia, busque una respuesta asequible, adecuada. ¿Es posible entender este pasaje sin tener un atisbo preexistencial? Para mí no, con lo que he tratado de explicar. Ok, ese esquema, que es el que vamos a desarrollar y no hemos podido pasar del primer punto, ojalá que tenga paciencia usted. Ahora nos toca hablar un poco acerca del engendramiento espiritual, donde nos vamos a meter en otro problema. Engendramiento espiritual en la casa del Padre. ¿Dios es Padre por creación o por engendramiento? Tenemos que resolver esa pregunta. Personalmente creo que Él es Padre creativo, por eso es Padre eterno. Eternamente ha creado y seguirá creando, porque ¿quién nos hacemos nosotros para decir que el Señor no está creando en este momento? ¿O va a seguir creando en la eternidad? Él es Padre eterno. Así que es Padre por creación, pero aquí es lo delicado. También es Padre por engendramiento. Mire, el ámbito natural donde se engendra, usted sabe que el hombre es el que engendra, ¿cierto? El hombre con su esperma, Dios diseñó que engendrara. La madre concibe. ¿Le suena eso claro? Porque es el ámbito natural. Por eso es que hay bancos de esperma, donde ahora las mujeres que no quieren tener un papá en su familia, que eso se está volviendo de moda, donde tienen plata para pagar, van a un banco de esperma y deben de tener catálogo, ¿verdad?
nórdico, ojos azules, blanco, 1,90. Y aunque usted no lo crea, ellas van a buscar en un catálogo cómo quieren a su hijo, porque esas personas, esos donantes, vendieron su esperma y lo congelaron. ¿Sabe usted de eso? Esa es tecnología antigua. No sé en cuánto le venden el esperma, lo descongelan a través de ingeniería genética, ponen el esperma en el óvulo, ya sea en un vientre alquilado si la persona no quiere llevar ahí a su hijo, alquila un vientre, conoce todo eso, ¿verdad? Y el muchachito le sale de acuerdo a esa genética. Claro, la mezcla con la madre, si no es nórdica, de repente le sale medio mezcladón la cosa, pero el padre es el que engendra. Y aún es el papá el que tiene 2 cromosomas, X y Y. Eso lo vio usted en básicos, pero ya se le olvidó, ¿verdad? Y la mujer tiene cromosomas XX. Cuando se junta un X con un Y, ¿qué produce? Varón. Y cuando se juntan el X de la mujer y el X del hombre, mujer. Así lo diseñó Dios. Eso sí, eso es básico. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta que mucho de lo que nosotros vemos en el ámbito natural tiene raíces en Dios? ¿O no? Por ejemplo, el término familia no se inventó aquí, sino que si hay Padre eterno y hay un Hijo eterno, ¿dónde se inició? Si es que tuvo inicio el concepto familia, arriba. Y Él nos prestó el concepto familia. Por eso la familia nosotros la debemos de valorar. Es una de las sendas antiguas de Dios, es un olam de Dios. Entonces, muchas veces lo microscópico nos habla de lo macroscópico. Lo que vivimos en el ámbito natural nos habla de ámbitos celestiales. Muy bien, sigo avanzando. Entonces, si Dios es Padre por creación y es Padre por engendramiento, entonces hay espíritus engendrados y hay espíritus creados. Hasta aquí, usted vaya tomando nota. Yo felicito a los que toman nota, porque sé que van a estudiar después. Bueno, veamos otra vez el ámbito natural. Yo sé que a cierta edad los médicos, para evitar el cáncer en la mujer, cáncer intrauterino, operan y les quitan la matriz después de hacer ciertos exámenes, ¿no es cierto? Lamentablemente, el que eso suceda provoca muchos cambios hormonales en la mujer que afectan su salud muchas veces. Pero todas las mujeres aquí, bueno, no todas, pero la mayoría de las mujeres acá tienen matriz, supongo yo, especialmente las más jóvenes. Y esa matriz se necesita ser engendrada. ¿Me está entendiendo los conceptos que estoy tratando en el plano primero natural? Pero, ¿habrán matrices universales? ¿Será que el Padre tiene matrices universales para engendrar? Bueno, son preguntas que tenemos que irnos respondiendo. Y afortunadamente hay ejemplos bíblicos que nosotros, si tenemos cuidado cómo los leemos, porque mire pues, yo tuve la bendición de que a mí me enseñaran la Biblia desde niño. Y recuerdo mis clases con franelógrafo. Por eso cuando hicieron un franelógrafo las maestras, me gocé porque me recordó esos tiempos. Y obviamente le enseñaban a uno sobre David, sobre Goliat, y lo ponían en el franelógrafo porque no había otro tipo de tecnología. ¿Quiénes les enseñaron Biblia con franelógrafo? Hay varios. ¿Saben de qué estoy diciendo? Entonces, en Génesis vemos a un Jacob, que no me pregunte por qué,
Y no vaya a agarrar la doctrina fea esa, que como Jacob lo hizo, yo también, ¿verdad? Como hacen algunos ahora. ¿Me está entendiendo? No, todo está de acuerdo a los tiempos. Y nosotros tenemos en las epístolas claramente la doctrina para hoy. Así que no me venga con cuentos, ¿verdad? Es que como David tuvo 4, yo tengo 3, usted, me falta una. Eso no es de Dios. Estoy hablando de mujeres. Pero por alguna razón, Jacob engendró en 4 matrices en el plano natural. ¿Por qué? No lo sé. Vayamos a Génesis 35:23, dice que los hijos de Lea, la primera matriz que engendró Jacob, porque lo engañaron, ¿verdad? Él quería engendrar en su amada Raquel y le dieron a Lea de noche. Y entonces dice, fueron Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos hijos? Era muy fértil Lea, ¿verdad? 6 hijos, primera matriz. Luego el verso 24 dice, hijos de Raquel, 2, José y Benjamín. Le costó, ¿verdad? Pero dio a luz primero a José y luego a Benjamín. Pero luego también la matriz de Bilha dio a luz a Dan y Neftalí, y la matriz de Silpa, sierva de Lea, a Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. ¿Cuántos? 12. De 4 matrices. Muy bien. Ahí lo ve usted en un cuadrito para que lo vea más fácil. Y luego vemos que estos 6 hijos, ¿de quién eran hijos? ¿De quién? Lea. ¿Estos de quién? Ahí lo tiene a la par, Bilha. Esta otra matriz, Silpa. Y esta otra, Raquel. 4 matrices. Entonces, ¿no será que eso nos habla de cosas a nivel celestial? ¿No será que el Padre, si me entendió al principio que les traté de trasladar, es que lo que sucede aquí entre nosotros en el plano natural como que trae connotaciones de lo que sucede arriba? Ahora, el término matrices universales, el Señor se lo dio al hermano Otto en Revelación. Ahí es donde muchos se hacen bolas, porque dicen, ¿por qué menciona usted un hombre? Bueno, yo menciono a alguien porque él lo recibió. Sería yo ¿cómo le dirían en estos términos, en estos tiempos? Alguien que usurpa algo que es de otro. Sería un usurpador decir, es que Dios me lo reveló a mí. Eso es básicamente la razón por la que yo menciono al doctor. Entonces, lo recibió en revelación. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿quiénes son los celestes? Por lo menos hoy vamos a tratar de dilucidar eso. ¿Quiénes son los celestes? Mi garganta a veces necesita un poquito de refresco. ¿Son espíritus preexistentes que fueron creados o fueron engendrados? Bueno, son preguntas que yo me hago. Ya dijimos que Dios es Padre Creador y que crea, pero también engendra. Y para engendrar se necesitan matrices universales. Ahora, un ejemplo. ¿Cómo fue engendrado en el vientre de María Jesús? ¿En forma natural? ¿Fue el esperma de José? Todos estamos aquí sabidos que no. Entonces en Lucas capítulo 1 hay un verso, déjeme ver que lo encuentre. Lucas capítulo número 1, creo que está por ahí al final. Vamos a ver si lo logro encontrar. O si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, me ayuda. Donde vemos cómo se hizo precisamente 1:35 de Lucas. Búsquelo. 1:35 de Lucas. Me dice amén cuando lo tenga.
¿Ya lo tiene? Bueno, aquí vemos cómo fue el engendramiento. Y esto es palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tratemos de explicar despacio los versos que a veces los leemos y no los entendemos o no los escudriñamos. ¿Cómo vendría el Espíritu Santo sobre ella? Bueno, todos los antiguos testamentarios estaban acostumbrados a que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero quiero que usted note bien, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Como que la rodeaba, ¿verdad? ¿Podemos entender eso? Sobre ti. Y el poder del Altísimo. Si vamos al hebreo, es el Elyon. Aquí está en griego, tendría que ser un equivalente de la palabra hebrea que se traduce Altísimo. El Altísimo. ¿Sí? Te cubrirá, doble cobertura. Ahora, yo lo que quiero que note es que el que la cubre primero es el Espíritu. Quiere decir que el engendramiento no tuvo nada que ver María. Ni óvulo de ella, ni esperma de José. Porque cuando dice, el Espíritu Santo te cubrirá. El Shaddai, cuya raíz hebrea Shad significa pechos de mujer, en el Salmo 91, el Shaddai lo hacemos equivalente, se ve equivalente al Espíritu Santo. Shaddai, Shad, pechos que amamantan. Eso significa. No me mire así raro. ¿Cuántos entienden eso? Vaya a una concordancia y lea lo que significa Shaddai, de la raíz Shad, pechos, pero son pechos que amamantan. ¿Cómo se traduce? El omnipotente. La función de Dios como Shaddai es proveerte. Es el omnipotente. Son cosas difíciles de entender, pero yo creo que la mayoría de ustedes han oído algo acerca de esto. Entonces, no es descabellado pensar que el Espíritu Santo es una matriz o puede funcionar como una matriz. Y entonces, en este nacimiento sobrenatural, el Espíritu Santo cubre a María. Pero después viene el Altísimo, el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿dónde engendraron a Jesús? Porque dice que es por obra del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Por eso es que dice, y termina el verso, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, María solo fue una incubadora donde pusieron lo engendrado por Dios. De lo contrario, si hay un aspecto humano en Jesús, no podría ser mi redentor, no podría ser mi salvador. Su sangre no sería inmaculada. ¿Me está entendiendo? Lo veo muy pensativo. Ojalá que haga preguntas. Bueno, si fueron engendrados, o sea que el Espíritu Santo es una matriz universal. ¿Se acuerda que cuando el Señor va al holocausto por usted y por mí, no solo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, sino que después dice un pasaje en Oseas 12:12, después de 2 días te daré vida y al tercer día te levantaré. Levítico 16 es la figura, tengo que enseñar sobre el holocausto aquí,
pero estamos poniendo andamiajes. Según Levítico 16, habían 2 corderitos, uno por Azazel, que vivo tenía que ir a la tierra del olvido. Y siguiendo Jesús la ruta del pecador, porque cargó todos los pecados, no solo de los que estamos aquí, sino de toda la humanidad. No le pertenecían a Él por naturaleza, pero los agarró. Los pecados que vas a hacer hoy, Él los agarró. Todo lo que fue pecado de la humanidad o es pecado, Él lo agarró y lo cargó. Por eso el Padre, cuando lo vea, se apartó, porque Él no puede convivir con el pecado. Y Él dijo antes de morir: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imagina usted la soledad? Que el Padre, el Hijo acostumbrado a la comunión eterna con el Padre, y el Padre se hace a un lado por sus pecados y por los míos, y aún así nos seguimos portando mal. Es porque no entendemos. Es porque no se nos ha revelado completamente el sacrificio de Cristo. Por eso entiendo que mi pastor decía: el mejor tributo a la gracia, porque todo esto es un favor inmerecido, es la consagración. No vengamos con otras cosas. O nos consagramos o no entendemos la gracia. Cuando va al lago de fuego, porque sigue la ruta del pecador, porque todos aquellos que en Apocalipsis 24 no estaban inscritos en el libro de la vida, los echan al lago de fuego. Muerte espiritual eterna, completa separación de Dios. Entonces Él, al cargar nuestros pecados y sustituirnos, por eso esa es la doctrina de la sustitución, Él va al lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene usted eso claro? Él es reducido a las cenizas. Lea en casa Salmo 22 y se dará cuenta lo que Él sufrió. En Getsemaní probablemente no era la muerte física la que Él le preocupaba, esa copa que había que pasar. Señor, si está en ti que yo pueda pasar esa copa. Estaba pensando en la segunda muerte. Él inauguró por usted y por mí el lago de fuego. El lago de fuego está en el centro de la tierra, pero al tercer día se oyó una voz: Hijo mío, yo te he engendrado hoy. Y resucita, porque su sacrificio fue acepto, perfecto sacrificio, uno solo, ni uno más. Entonces el centro de la tierra es otra matriz que engendró al Hijo. Es solo para tener 2 ejemplos de lo que llamamos matriz universal. Entonces estamos hablando de los celestes, y ya tengo la roja, tarjeta roja. Si fueron engendrados, ¿en qué matriz universal fueron engendrados los celestes? Y eso nos interesa a nosotros, porque si usted se considera celeste, usted tiene que saber de dónde viene. Este pasaje lo hemos visto ya varias veces, lo vuelvo a leer, pero puse en rojo algo que usted tiene que estudiar. Así que esa frase en español es por tanto, o a consecuencia de todo lo que se viene hablando. Por eso vale la pena estudiar los contextos. Léase en casa Hebreos 2 desde el 1 hasta el 13, y luego después del 15 en adelante, porque todo eso es el contexto de este pasaje. Pero dice: así que por cuanto los hijos, esa frase póngala, subráyela en su mente, pero más en su corazón, participan. Otras versiones dice participaron de carne y sangre. A ver, ¿qué hijos? ¿De qué hijos se está hablando aquí? Obviamente está hablando de hijos en espíritu, espíritus a los que llamó hijos. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice participaron de carne y sangre. Ojo, ya eran hijos antes de tener carne y sangre. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, eso no se entendió, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo la Biblia. Así que por cuanto los hijos, solo pongamos ahí, ¿quiénes son ellos? Participan de carne y sangre. Él, ese es el hijo. Véalo en el contexto. Igualmente participó también de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Se vistió de carne y de sangre para ser nuestro Salvador, para ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Filipenses 2 dice que tuvo que bajar 7 veces del ser igual a Dios, a lo que no se aferró, hasta morir en la muerte más ignominiosa, que fue la muerte de cruz. 7 niveles. Pero por cuanto Él bajó, le fue dado después subir a lo más alto y recibir un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Por eso no nos equivoquemos. Si nosotros anhelamos subir delante de Dios, primero bajemos. Por eso la ruta del siervo es para abajo. Pero cuando usted baja delante de los hombres, delante de Dios usted está subiendo. Por eso aquí los orgullos, los títulos, las prepotencias, que yo sé, que yo aquí, que yo allá, los yoyos no funcionan. No deben de funcionar. Aunque aparentemente alcance ciertas escalas, para Dios dice que Él ve de lejos ¿al qué? Al altivo. Entonces aquí, hermanos amados, o entramos a la comprensión que es para abajo la cosa, o no vamos a funcionar como Dios anhela que funcionemos. Y eso es morir al yo. ¿Verdad que tiene sentido eso? Es que yo predico bien. Es que cuando pongo las manos las personas sanan. Es que cuando... No, usted todo lo que haga, dele la gloria a Dios. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Por eso me gustaba mucho el ministro G. Ávila. Aunque muchos lo critican ahora, ¿verdad? Qué bueno criticar, no, qué bueno. Qué bueno para los que pretenden que eso es bueno, ¿verdad? Que critican a los ministros cuando se fueron. Pero me gustaba que cada vez que él era un instrumento de parte del Señor para operar un milagro, ¿qué decía? ¿Quién fue? Eso era lo que preguntaba él. ¿Por qué lo hacía? Para entender que no era él, sino que era el de arriba. Y él decía, Cristo. ¿Quién fue? Él. Todo lo que nosotros podamos hacer es por Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué participó de lo mismo? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Eso es el diablo. Es decir, el diablo. Él tenía que morir para quitarle también las llaves, ¿verdad? Como lo dice la epístola de Pedro. Déjeme en unos 5 minutos tratar de terminar esto. En Hebreos 2:11, si nosotros venimos un poquito al contexto, dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados, el que santifica es Dios, los santificados somos nosotros, pero Dios santifica al que se consagra. Son todos de un Padre. Acuérdense que estamos hablando de espíritus engendrados para tratar de dilucidar si los hijos que participaron de carne y sangre fueron engendrados en alguna matriz universal y por lo cual se les llamó celestes. Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarnos o de llamarlos hermanos. Ahora, usted nota ahí que hay unos colochitos, una letra rara, ¿verdad? Sí, lee ahí. Es un poquito difícil leer eso en griego, pero es Jogar, Agiasón, Kai, Hoy,
agiasomenoi, ek, enos, pantes, di, en, haitian, o, esa sí está difícil, país subnetai, pero quería llegar a Delfos o a Delfos. Está en rojo, ¿la logra ver? Esa es la palabra que se traduce, hermanos, adelfos. Adelfos. ¿Lo lee? ¿Lo ve? Bueno, vayamos a esto. Ahí está en griego arriba. ¿Y cómo se podría transliterar en nuestro idioma español? Adelfos. Esa es la palabra hermanos. Si vamos a una explicación, la palabra se compone de dos palabras, solo que una solo tiene la primera letra del alfabeto griego, que es alfa. Y usted sabe que en nuestro idioma decimos, ese es el macho alfa. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cómo usamos esa frase? Si es un perrito, de la camada de los perritos que tuvo la perrita, el más chispudo y el que dirige a todos, le decimos es el macho alfa. Ya a nivel humano, muchos identifican el liderazgo de ciertas personas en ciertos grupos sociales y dicen, actúa como el macho alfa. ¿Hemos oído esos conceptos? Se le da importancia como el primero. Bueno, obviamente aquí no vamos a usar eso, pero solo es para que usted más o menos se ubique. La primera letra del alfabeto griego es alfa. Ahora, ¿por qué el Señor dirá, yo soy el alfa, pero también soy el omega? ¿Se ha puesto a pensar eso? Yo soy el alfa, dice Apocalipsis, el primero y el último, el principio y el fin. En Cristo se inician los ciclos y se terminan los ciclos. ¿Está entendiendo? Ahora, A primero. Y solo Delfos, porque la palabra completa es a Delfos. A Delfos. Dígame amén. Bueno, si está entendiendo. Significa matriz. Entonces, hermano, esta es una tesis que yo solo expongo. Una tesis que estoy exponiendo. ¿No será esa la matriz alfa? ¿O la primera matriz? Solo es una tesis. Ahora, ¿por qué la presento aquí? Porque en español hermanos son aquellos que nacen de la misma matriz. ¿Cierto? Deseo plantear como tesis lo siguiente. El pasaje que estamos estudiando nos indica que el que santifica y los que son santificados son todos de un Padre. Pregunta, ¿será que el Hijo de Dios, por eso está con mayúscula, al participar de carne y sangre para venir a la tierra necesitaba un espíritu humano para ser perfecto hombre y perfecto Dios? Son preguntas que tenemos que respondernos. Si es así, dicho espíritu humano se engendró en la matriz alfa, al igual que los espíritus de los celestes. Bueno, ¿se acuerda que estamos tratando de definir quiénes son? Lo que quiero decir es esto. El dogma, porque fue un dogma en los primeros siglos, por las batallas que tenía la iglesia cristiana, eso lo puede estudiar usted en Historia de la Iglesia, las grandes batallas en el primer siglo, aun cuando Juan todavía estaba vivo, el último de los apóstoles, era si realmente Cristo tenía naturaleza divina o solo era un hombre. Ese era el gran problema. Unos decían, no, él fue solo un hombre. Hoy hay muchos que siguen diciendo lo mismo, aquellos que buscan al Cristo histórico. Si lo encuentran, dicen, era un hombre con costumbres judías. Pero para nosotros, Él es el Hijo de Dios. Entonces repetimos que es perfecto Dios, pero también perfecto hombre. La iglesia tuvo que llegar a ese criterio
para poder detener todos los ataques doctrinales. Y para nosotros el arca del pacto nos muestra la doble naturaleza de Cristo. Madera de acacia al humano, forrado o colocado oro adentro y oro afuera, así era el arca donde residía la presencia de Dios. Habla de la naturaleza divina en figura. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí negamos que el Señor sea divino. Si no, de repente usted es testigo, pero ya sabe de quién. Amén. No sé quiénes lo agarraron. Pero esa secta falsa, yo lo digo con toda libertad, no cree que el Hijo de Dios, Jesús, sea divino. Por eso usted tenga cuidado cuando no viene a la escuela, no viene al culto, porque los domingos llegan a tocarle a la casa para venderle un libro o una revista. ¿Aló? ¿Está aquí usted? Ya termino. Entonces, si él, para ser hombre perfecto, de ahí viene la tesis, es una tesis, estúdiela. Yo en mi corazón lo tengo muy claro, pero yo no se lo puedo imponer. Si el Hijo de Dios, el Verbo increado, un espíritu preexistente, conteniendo la esencia primigenia, términos que vimos la vez pasada, necesitaba, para ser hombre perfecto, espíritu humano, alma humana y cuerpo humano, para ser perfecto hombre. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde engendraron su espíritu? Entonces, la luz que a mí me vino es que en esa matriz alfa engendraron el espíritu de Jesús, pero también el espíritu de los celestes, sin ser ellos dioses, porque fue el espíritu humano de Jesús. Es difícil entender eso. ¿Le podríamos llamar a un hombre, perfecto hombre, sin tener espíritu humano? ¿Alma humana? Todos estamos convencidos que tenía cuerpo humano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el espíritu humano de Jesús? El Verbo increado lo rodeó. ¿No eso pasó con nosotros cuando nacimos de nuevo? Que nuestro espíritu humano recibió el Espíritu de Cristo y lo tenemos adentro. Y dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Su espíritu y el Espíritu de Cristo. Pero lo más maravilloso es que a nosotros nos dieron doble paquete, también el Espíritu Santo. A eso le llamamos parto gemelar. Aleluya. Entonces, dicho espíritu humano se engendró en la matriz alfa, al igual que los espíritus de los celestes, y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, nacidos de la misma matriz. Si eso es así, qué glorioso, ¿verdad? A mí eso me tiene que cambiar la perspectiva de mi vida. Y por eso es que esos hijos se les llama así antes de que vinieran a la tierra con cuerpo y alma, es decir, carne y sangre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces aquí tenemos que entender nosotros que la iglesia novia, casadera, debe ser celeste. Y eso parece ser genético, porque lo que le estoy hablando es genética, pero genética de arriba. Otra vez, tuvo que haber habido genética de arriba para que aquí haya genética. Sí, tócame vos porque si no, no paro.
Pero sí, ya el tiempo se me fue. Por lo menos quería completar el concepto y ahí medítelo, pero mande sus preguntas. Si usted entendió mal algo que yo dije o no me expliqué bien, si usted me manda su pregunta, yo con gusto se lo aclaro, se lo contesto. No me ataque sin que yo tenga la oportunidad de defenderme. Amén. Y de explicarle. Sé que esto no se entiende si uno no tiene andamiaje. Por eso, ahorita que ya va a iniciar la clase de Corderito, si se quiere quedar, se queda. Levántese por favor y vamos a orar. Gracias.